Proofread this. 23 de junio de 1944. 08:47 horas. Complejo de cuevas, norte de Saipan. Soldado de primera clase Satoshi Kameda presionó su espalda contra la pared de piedra caliza, escuchando las voces estadounidenses que resonaban por el túnel. Su rifle estaba vacío. Se le había acabado el agua hacía 2 días. El sargento a su lado estaba muerto. Un trozo de metralla le había abierto el cráneo durante el último bombardeo de artillería. Afuera el sonido de las pisadas de los tanques se acercaba. Se suponía que Kameda moriría aquí. Cada manual, cada conferencia, cada conversación susurrada con los veteranos lo había dejado claro. La captura significaba una deshonra peor que la muerte misma. Mejor quitarle el seguro a una granada y llevarse a algunos estadounidenses con tú. Pero cuando los soldados aparecieron en la entrada de la cueva, con las carabinas alzadas gritando, ¡salgan! Manos arriba. Kameda se encontró caminando hacia ellos, con los brazos en alto, aún respirando. No era el cautiverio que les habían enseñado a temer. Para los prisioneros de guerra japoneses, los campos estadounidenses reemplazaría las pesadillas de tortura con rutinas de trabajo, partidos de béisbol y películas de Hollywood, creando una paradoja que desafiaba todo lo que creían sobre el enemigo y sobre ellos mismos. O isla sin retorno. La batalla de Saipan había sido una catástrofe para las fuerzas japonesas. De los 30.000 defensores, menos de 1.000 sobrevivirían para ver el fin de las guerras. La mayoría murió en ataques suicidas con bonsáis, o se arrojaban desde acantilados en lugar de ser capturados. Los estadounidenses lo llamaban caza de conejos, rastreando a los supervivientes dispersos que se esconden en cuevas y barrancos de la jungla. Para aquellos pocos que se rindieron, el primer impacto fue simplemente mantenerse con vida. La propaganda había retratado a los estadounidenses como demonios, que torturaban a prisioneros por deporte, que no mostraban piedad hacia la raza infrahumana japonesa. En cambio, Kameda se encontró recibiendo atención médica de un marinero de la marina que limpió su cuerpo infectado, heridas, y le dio agua de su propia cantimplora. «Tranquilo, amigo», dijo el médico con voz entrecortada, japonés aprendido de un libro de frases. «Estás a salvo ahora». ¿A salvo? La palabra no cuadraba. Prisioneros no se suponía que estuvieran a salvo, se suponía que estaban muertos. El largo camino hacia la comprensión, el viaje desde la captura hasta la comprensión tomaría meses y abarcaría miles de kilómetros. Desde Saipan, los prisioneros fueron enviados a empalizadas temporales en Guam y Hawái, y luego cargados a bordo de transportes de tropas reconvertidos para el viaje a América continental. Muchos nunca habían visto el océano, desde esta perspectiva, como pasajeros más que como invasores. En el USS General John Pope, que transportaba 847 prisioneros japoneses hacia California en agosto de 1944, las contradicciones comenzaron de inmediato. Estos los hombres habían recibido una dieta constante de propaganda sobre la debilidad y la crueldad estadounidenses. En cambio, encontraron ellos mismos durmiendo en literas con colchones, comiendo 3 comidas diarias de la cocina del barco y recibir atención médica, que excedía lo que muchos habían conocido como hombres libres en Japón. Sargento Tishi Yamamoto, un veterano de la campaña de China capturado en Guam, mantuvo un diario secreto durante el viaje. «Los estadounidenses nos alimentan mejor que nuestro propio ejército», escribió. «Arroz, carne, verduras, incluso fruta. Los guardias juegan a las cartas con nosotros. Algunos hablan un poco de japonés. ¿Dónde está la crueldad con la que no se les prometió? Las matemáticas de la comodidad inesperada. La escala de las operaciones de P estadounidenses en entre 1944 y 1945 se reveló una capacidad logística que los prisioneros japoneses encontraban incomprensible. Por las guerras al final, aproximadamente 5.400 prisioneros japoneses fueron retenidos en campos estadounidenses, principalmente en el campo McCoy, Wisconsin, y Angel Island, California. Cada instalación contaba con barracones con calefacción y comedor, salas que sirven 3.000 calorías diarias por preso, instalaciones médicas atendidas por médicos calificados, áreas de recreación que incluyen campos de béisbol y canchas de voleibol, espacios de taller para proyectos de artesanía e industria básica, y salas de proyección para proyecciones regulares de películas. Los japoneses, las propias instalaciones militares P,
Por el contrario, funcionaban con raciones de hambre de 600, 800 calorías diarias, con tasas de supervivencia que horrorizaron a los investigadores aliados. El contraste no era sutil. Fue una demostración matemática de dos filosofías completamente diferentes de la guerra y la humanidad. El programa recreativo semanal en Camp McCoy incluía partidos de béisbol todos los martes y jueves. Por la tarde, proyecciones de películas los lunes, miércoles y viernes por la noche, talleres de artes y manualidades, los fines de semana y organizaban torneos deportivos mensuales. Estos no eran gestos de propaganda ni tratamientos especiales. Eran procedimientos operativos estándar, exigidos por la interpretación estadounidense de la Convención de Ginebra. Primer contacto con Estados Unidos. El viaje en tren desde la costa oeste hasta el campamento McCoy proporcionó a los prisioneros japoneses la primera visión sostenida de la abundancia estadounidense. A través de las ventanas de los vagones de pasajeros, no de ganado, sino de auténticos vagones Pullman, observaron un paisaje continental que desafiaba su comprensión del sacrificio en tiempos de guerra. Eléctrico, las luces brillaban en cada granja. Los automóviles abarrotaban las carreteras. Las ciudades se extendían más allá del horizonte. Sus fábricas humeaban con capacidad productiva. Esta era una nación supuestamente traída a las victorias japonesas de 1941 y 1942, lo pusieron de rodillas. En cambio, fueron testigos de una máquina industrial, operando a plena capacidad mientras simultáneamente libraba guerras en dos frentes. No vimos ninguna evidencia de escasez, testificó el cabo Hiroshi Tanaka en entrevistas de posguerra. Sin ventanas oscuras no había campos vacíos ni civiles hambrientos. Cada andén de la estación estaba lleno de gente que parecía bien alimentado y próspero. ¿Cómo podía ser que este fuera un país en guerra? En las gasolineras, los guardias estadounidenses a veces permitían que los prisioneros desembarcaran y estiraran las piernas. Civiles locales se reunieron para observar a los soldados enemigos que solo habían visto en los noticieros. Pero en lugar de odio, muchos mostraron curiosidad e incluso simpatía. Los niños ofrecían dulces por las ventanas. Las mujeres de grupos religiosos ofrecieron sándwiches y café. Esta generosidad de civiles enemigos violó todas las suposiciones sobre el carácter estadounidense que el entrenamiento militar japonés había inculcado. La bienvenida de Wisconsin. El campamento McCoy se extendía por 60.000 acres de la campiña de Wisconsin, una ciudad temporal que albergaba no solo prisioneros japoneses, sino también alemanes e italianos. La organización de las instalaciones asombró a los recién llegados. Luz eléctrica, agua corriente, inodoros con cisterna y sistemas de calefacción central que mantenían los barracones cómodos incluso durante brutales inviernos del Medio Oeste. El capitán Robert Daniels, comandante del campamento, era un soldado de carrera que había luchado en el Pacífico antes de ser asignado al servicio en Estados Unidos. Su enfoque, su actitud hacia la gestión de los presos fue pragmática. Estos hombres ya no son nuestros enemigos, les dijo a sus empleados. Son nuestra responsabilidad. Seguimos la Convención de Ginebra al pie de la letra, no porque tengamos que hacerlo, pero porque eso es lo que somos, Tarto. El procesamiento inicial reveló la psicología daño que la rendición había infligido a los prisioneros. Muchos esperaban una ejecución inmediata, otros parecían catatónicos, incapaces de procesar la supervivencia después de meses de prepararse para la muerte. Los exámenes médicos mostraron desnutrición generalizada, enfermedades tropicales no tratadas y evidencia de severo estrés de combate. El doctor William Harrison, director médico del campamento, señaló en sus informes: estos hombres no solo están destrozados físicamente, sino también espiritualmente. La rendición ha violado su visión fundamental del mundo. Literalmente no saben cómo existir como prisioneros, porque su cultura les enseñó que era imposible. La revelación del béisbol. El primer partido de béisbol en Camp McCoy tuvo lugar en una fresca tarde de octubre de 1944. Americano, los guardias habían marcado un diamante en uno de los campos recreativos, arrastrando las bases a su posición y estableciendo un backstop detrás del home. La mayoría de los prisioneros japoneses observaban desde lejos. No estaba claro si la participación
constituiría una colaboración con el enemigo. El béisbol no era desconocido en Japón. El deporte se había introducido en la década de 1870 y había ganado popularidad antes. Proofread this. La guerra. Pero jugarla con soldados enemigos mientras estaban cautivos planteó cuestiones complejas sobre el honor, lealtad y supervivencia. El soldado Satoshi Kameda fue uno de los primeros en acercarse al campo. A los 19 años había jugado béisbol en la secundaria antes de ser reclutado. El peso familiar de un bate de madera en sus manos despertaron recuerdos de las tardes de verano en Kioto, antes de que la guerra lo consumiera todo. Octree, ¿conoces este juego?, preguntó el cabo Frank Morales, un guardia mexicoamericano de Los Ángeles que había crecido jugando en el este de Los Ángeles. Kameda sintió vacilante. Morales le lanzó una pelota de béisbol. Mostrar midas to swing. El crujido del bate se extendió por todo el recinto, atrayendo a los prisioneros de sus cuarteles. Algunos observaban con desaprobación. El sargento Yamamoto permanecía de pie con los brazos cruzados, el rostro una máscara de disgusto. Otros se acercaron atraídos por la curiosidad y una alegría medio recordada. En cuestión de semanas se organizaban juegos regulares. Los prisioneros japoneses formaban equipos que adoptaban nombres como los Tigres de Saipan y las Águilas de Guam, referencias a sus lugares de captura que ahora se usan como insignias de supervivencia. En lugar de vergüenza, jugaban entre ellos y ocasionalmente contra equipos mixtos de guardias y prisioneros alemanes. El impacto psicológico fue profundo. Para los hombres a quienes se les había enseñado que la captura significaba el fin de la dignidad humana, el simple acto de correr bases y atrapar pelotas elevadas representaba una especie de resurrección. Todavía estaban vivos, todavía eran capaces de alegría, todavía eran fundamentalmente humanos a pesar de sus circunstancias. Transformaciones en las noches de cine. Las proyecciones semanales comenzaron en noviembre de 1944, proyectadas sobre una sábana extendida sobre una pared del mesón. La primera película fue de Mickey dibujos animados de ratones, seguidos de un noticiero y una película del oeste protagonizada por John Wayne. La respuesta de los prisioneros variaban desde el desconcierto hasta la fascinación y la hostilidad abierta. El sargento Yamamoto caminó durante la caricatura, declarando la propaganda enemiga diseñada para debilitar nuestra determinación. Pero los presos más jóvenes se encontraron riendo a pesar de sus circunstancias. El lenguaje de la comedia física trascendió las barreras culturales y las lealtades políticas. El teniente Hiroshi Matsuda, un ex estudiante universitario capturado en Okinawa, mantuvo notas detalladas sobre el películas. Nos muestran sus propias películas, comedias, aventuras, romances. Nada sobre la guerra, nada sobre las derrotas japonesas. Es como si quisieran que viéramos a Estados Unidos como se ve a sí mismo. Un lugar de abundancia y entretenimiento, donde incluso los presos pueden reír. La selección de películas revelaba algo profundo sobre el carácter estadounidense. Estas no eran películas de propaganda diseñadas para quebrantar la moral del enemigo. Eran entretenimiento común y corriente de Hollywood. Las mismas películas que se proyectaban en los cines en todo Estados Unidos. Los guardias observaban junto a los prisioneros, compartiendo palomitas y comentarios, tratando la noche de cine como una recreación comunitaria en lugar de una guerra psicológica. Con el paso de los meses, ciertas películas se convirtieron en las favoritas de los presos. El Gran Dictador de Charlie Chaplin provocó risas nerviosas por su sátira del autoritarismo. Las comedias de Buster Keaton no necesitaban traducción. Incluso los westerns con sus temas de honor y violencia resonaron con la cultura japonesa influenciada por los samuráis. Una película popular fue El orgullo de los Yankees, la biografía de Lou Gehrig. El béisbol les brindó puntos en común. Pero los temas de la historia sobre la dignidad, la derrota y la gracia bajo presión hablaron a los prisioneros. Luchando con sus propias circunstancias, la resistencia cultural y la aceptación gradual. No todos los prisioneros aceptaron sus circunstancias. Una facción liderada por el sargento Yamamoto mantuvo una estricta disciplina militar, negarse a participar en actividades recreativas y ver cualquier tipo de diversión como una traición a los camaradas caídos.
Imponen su propio código de conducta mediante la presión social y violencia ocasional. Seguimos siendo soldados del emperador, declaró Yamamoto durante una acalorada discusiones en los cuarteles. Estos juegos y películas están diseñados para hacernos olvidar nuestro deber, para convertirnos en esclavos voluntarios del enemigo. La brecha generacional era profunda. Los prisioneros mayores, inmersos en la tradición Bushido y el adoctrinamiento militar, lucharon por adaptarse a circunstancias que contradecían todo lo que les habían enseñado. Los hombres más jóvenes, en particular aquellos reclutados de la vida civil, demostraron ser más flexibles en su pensamiento. El soldado Kameda se encontró atrapado entre dos mundos. Su respeto por la jerarquía exigía una diferencia con la autoridad de Yamamoto, pero su creciente amistad con los guardias estadounidenses y sus compañeros de prisión ofrecieron un modelo alternativo de comportamiento. El conflicto interno se manifestó en noches de insomnio y pérdida de apetito, que personal médico preocupado. El avance se produjo durante un partido de softball en abril de 1945. Yamamoto, al pasar por el campo, se detuvo para observar una jugada cerrada en el home. El corredor, un joven, prisionero de su propia prefectura, fue declarado seguro por el árbitro estadounidense a pesar de lo que parecía ser una jugada cerrada. En lugar de discutir, el receptor aceptó la decisión y ayudó al corredor a quitarse el polvo. Se quitó el uniforme. Por un momento la máscara de Yamamoto se deslizó. Aquí estaban sus compatriotas mostrando el tipo de gracia y deportividad que Bushido afirmaba valorar, pero en circunstancias que tradicionalmente el pensamiento militar no se adaptó. Esa noche, Yamamoto se acercó al comandante del campamento, Daniels, a través de un intérprete. Solicitó permiso para observar su instrucción de béisbol, el puente Nisi, la presencia de soldados estadounidenses de origen japonés que actuaban como intérpretes, contribuyó otra capa de complejidad a la dinámica del campamento. Hombres como el sargento Kenji Nakamura del Servicio de Inteligencia Militar se encontró mediando entre culturas que entendía íntimamente, pero pertenecían de diferentes maneras. Nakamura había crecido en Los Ángeles jugando béisbol en las ligas Nisi antes de la guerra. Su familia había estado internada en Manzanar mientras él sirvió con distinción en el Teatro de Operaciones del Pacífico. Su fluidez en japonés y su comprensión del idioma estadounidense, su cultura lo hizo invaluable para gestionar las relaciones con los presos. «Soy tu enemigo por partida doble», le dijo a un grupo de prisioneros durante una sesión de orientación. «Soy estadounidense y soy japonés estadounidense, pero soy también es el tipo que te ayudará a entender las reglas. Aquí ayudará a los estadounidenses a entenderlas». Las reacciones de los prisioneros a Nakamura revelaron profundas complejidades en la cultura racial y nacional japonesa. Identidad. Algunos lo consideraban un traidor que había abandonado su patria, ancestral por la conveniencia estadounidense. Otros lo vieron como una prueba de que los japoneses podían prosperar en Estados Unidos. Sociedad. El enfoque de Nakamura era pragmático. Puedes odiarme si eso te hace sentir mejor, pero te voy a enseñar a sobrevivir aquí con dignidad. Eso empieza por entender que los estadounidenses hablan en serio sobre seguir la Convención de Ginebra. Sus habilidades en el béisbol proporcionó un terreno común. Durante las sesiones de práctica, demostró técnicas y estrategias que impresionó incluso a los participantes más reticentes. Más importante aún, demostró que mantener la cultura japonesa, la identidad, no requería rechazar todas las influencias estadounidenses. Entrenamiento de primavera de 1945. La llegada de la primavera en Wisconsin trajo consigo programas recreativos ampliados. La temporada de béisbol comenzó en serio, con ligas organizadas formándose entre las diferentes poblaciones de prisioneros. La calidad del juego mejoró drásticamente a medida que surgieron jugadores más experimentados de las filas, y el equipo se hizo disponible. Los guardias estadounidenses, inicialmente escépticos de confraternizar con prisioneros enemigos, se vieron atraídos a la competencia. Los juegos informales entre guardias y prisioneros se convirtieron en eventos regulares con apuestas y acalorados debates sobre estrategias que trascienden el lenguaje barreras. El cabo Morales recordó más tarde: «Estos tipos ya no eran nuestros enemigos.
Eran simplemente chicos que amaban el béisbol. Discutíamos sobre posturas de bateo y agarres de lanzamiento como si estuviéramos en el barrio, no en un campo de prisioneros. La transformación era visible en el comportamiento de los prisioneros. Los hombres que habían llegado hoscos y retraídos comenzaron a mostrar personalidad y humor. Discutieron con Proofread this. Los árbitros celebraron las buenas jugadas y se compadecieron de los errores con la pasión de los atletas. En todas partes, los informes médicos observaron mejoras significativas en la salud mental de los presos, que participaron en actividades recreativas. El Dr. Harrison documentó una reducción de casos de depresión, ansiedad y lo que más tarde se reconocería como trastorno de estrés postraumático. La actividad física y la interacción social están demostrando ser más eficaces que cualquier medicamento que usemos. Escribió. Estos hombres están recordando cómo ser humanos de nuevo. Las noticias de casa, la radio, las transmisiones y los informes periodísticos se filtraron al campamento a lo largo de 1945, trayendo actualizaciones sobre el progreso de la guerra, la caída de Iwo Jima, los devastadores bombardeos contra ciudades japonesas y la invasión de Okinawa, pintó un panorama de catástrofe cada vez mayor para la patria. Las reacciones de los prisioneros variaron drásticamente. Algunos se refugiaron en la negación, insistiendo en que los informes eran propaganda inventada. Otros se hundieron en la desesperación al contemplar la destrucción de todo lo que sabían. Algunos comenzaron a discutir abiertamente la posibilidad de que Japón pudiera ser obligados a rendirse. Durante un partido de béisbol en julio de 1945, llegó la noticia de que los B-29 habían llevado a cabo incursiones masivas contra Tokio, Osaka y otras ciudades importantes. El juego se detuvo cuando los prisioneros se reunieron alrededor de las radios, escuchando descripciones de campañas de bombardeo incendiario que habían reducido vastas áreas urbanas en cenizas. El teniente Matsuda estaba sentado en el montículo de lanzamiento, con la cabeza entre las manos. Mi familia vive en Tokio, le susurró a Nakamura. Vivían en Tokio. Ni siquiera sé si están todavía vivos. La guerra que una vez parecía distante y abstracta de repente se sintió inmediata y personal. Estos hombres no eran solo prisioneros. Eran exiliados de una patria que tal vez ya no existía cuando terminó la guerra. 15 de agosto, la voz del emperador. El anuncio de Japón, la rendición, se escuchó por el sistema de megafonía del campo a las 11:00 horas del 15 de agosto de 1945. Emperador, la transmisión radial de Hirohito, transmitida en vivo desde Tokio, llegó a todos los rincones del campamento McCoy, a través de altavoces que previamente transmitían anuncios de partidos de béisbol y horarios de películas. Los prisioneros, las reacciones desafiaron cualquier clasificación fácil. Algunos lloraron abiertamente, lamentando no solo la derrota militar, pero el colapso de una cosmovisión que había definido su existencia. Otros permanecieron sentados en un silencio atónito, incapaces de procesar la realidad de la rendición. Algunos parecían casi aliviados. La carga de la lucha por una causa perdida finalmente había terminado. El sargento Yamamoto, el más rígido defensor de disciplina militar, fue encontrado más tarde esa noche, sentado solo en el campo de béisbol, mirando fijamente el montículo del lanzador, donde finalmente había aprendido a lanzar una bola curva. Cuando Nakamura se acercó, Yamamoto habló sin levantar la vista. Durante 3 años les dije a estos chicos que la muerte era preferible a rendición. Esa captura significó una deshonra peor que la extinción. Ahora el propio emperador se rindió. ¿Qué les digo ahora? La pregunta flotaba en el aire como incienso en un cementerio destruido. Templo. Suposiciones sagradas reducidas a cenizas por el peso de la innegable realidad. La repatriación proceso. El proceso de retorno de los prisioneros japoneses a su patria comenzó a finales de 1945 y continuó hasta 1946. Muchos enfrentaron la perspectiva de la repatriación con emociones encontradas y entusiasmo. Ver a la familia y la patria atenuadas por la incertidumbre sobre lo que encontrarían, la América que eran el hecho de dejar atrás había puesto en entredicho todas las suposiciones sobre el carácter del
enemigo y la debilidad democrática. Habían experimentado una abundancia en cautiverio que excedía su libertad. En el Japón de la guerra presenciaron la bondad de personas a las que les habían enseñado a odiar. Habían redescubierto la alegría en circunstancias diseñadas para producir desesperación. El soldado Kameda, preparándose para partir en diciembre de 1945, le escribí una carta al cabo Morris. Me enseñaste que los enemigos pueden volverse amigos, que el béisbol es lo mismo en todas partes. Esa risa traduce todos los idiomas. Cuando regrese a Japón, recuerden que los estadounidenses no son demonios, sino personas que aman a sus familias y sus juegos tal como nosotros. La evidencia física de su transformación era inconfundible. Los prisioneros habían ganado peso, se recuperaron de enfermedades tropicales y desarrollaron habilidades en artesanías y oficios que les serían útiles. En la reconstrucción de posguerra, más importante aún, portaban imágenes mentales que contradecían años de adoctrinamiento militar. Muchos se llevaron a casa guantes de béisbol de fabricación estadounidense, regalos de guardias que se habían hecho amigos. Otros llevaban fotografías de estrellas de cine, cuyas películas les habían proporcionado un escape de la realidad del cautiverio. Todas llevaban recuerdos del tratamiento, que habían conservado su dignidad incluso en la derrota. Regresaron a un mundo destrozado. El Japón que recibía a los prisioneros que regresaban se parecía poco a la patria que habían dejado. Ciudades estaban en ruinas, la economía se había derrumbado y millones de personas se enfrentaban a la hambruna durante el duro invierno de 1945 a 1946. El contraste con la abundancia que habían presenciado en el cautiverio estadounidense era marcado y perturbador. El exteniente Matsuda encontró a su familia entre los refugiados sin hogar que acampaban en las ruinas de Tokio. Sus padres habían sobrevivido al bombardeo, pero su vecindario había sido completamente destruida. La pequeña tienda de electrónica que su padre había regentado no era más que escombros y metal retorcido. «Cuéntanos sobre Estados Unidos», le preguntó su padre durante su primera noche juntos, en casi 2 años. «¿Fueron crueles contigo? ¿Te torturaron para sacarte información?» Matsuda luchó por encontrar palabras que transmitieran la verdad sin parecer un traidor a su propia verdad, país. ¿Cómo podía explicar los partidos de béisbol mientras los civiles japoneses se morían de hambre? ¿Cómo podía describir noches de cine mientras su familia se refugiaba en refugios antiaéreos? «Nos alimentaron», dijo finalmente. Nos dieron medicina cuando estábamos enfermos. Nos enseñaron sus juegos y nos mostraron sus películas. Nos trataban como seres humanos aunque éramos sus enemigos. El silencio de su padre lo decía todo. En un Japón donde el honor militar exigía la muerte antes que el deshonor, el concepto de honorable el cautiverio desafió los supuestos fundamentales sobre la guerra y el sacrificio. El béisbol legado. Muchos prisioneros que regresaron encontraron maneras de compartir su amor por el béisbol con su patria, desesperados por cualquier forma de esperanza y entretenimiento. A pesar de la resistencia inicial de las autoridades que consideraron el deporte como una contaminación extranjera, el béisbol comenzó a aparecer en las escuelas y barrios de todo el Japón ocupado. Los exprisioneros del campo McCoy organizaron ligas informales, enseñando reglas y técnicas estadounidenses a niños japoneses que solo habían conocido la guerra y la destrucción. El deporte proporcionó un puente entre el pasado traumático y un futuro incierto, una fuente de alegría que trascendió la ideología política. El general Douglas MacArthur, al mando de las fuerzas de ocupación, reconocieron el potencial del béisbol como influencia democratizadora. Se animó a las tropas estadounidenses a jugar con equipos japoneses, fomentando el tipo de interacción informal que había demostrado ser tan eficaz en campamentos. Para 1950, el béisbol profesional se había restablecido en Japón. Muchos equipos adoptaron los estilos de juego y las estrategias aprendidas por los exprisioneros en los campos estadounidenses hicieron que el deporte se convirtiera en un deporte símbolo de la competencia pacífica y la amistad internacional, valores que parecían imposibles durante la brutal Guerra del Pacífico. Reflexiones sobre el cautiverio. En entrevistas realizadas décadas después de la guerra, los exprisioneros japoneses identificaron constantemente su tiempo en los campos.
estadounidenses como transformador. Experiencias que desafiaron su comprensión fundamental del carácter del enemigo y de la democracia. Valores. Esperábamos que los estadounidenses fueran débiles porque mostraron misericordia, reflexionó Kameda en 1985, entrevista. En cambio, descubrimos que la misericordia requiere fuerza. La fuerza para tratar a los enemigos. Como seres humanos, incluso cuando tienes motivos para odiarlos. El contraste con el trato japonés. Proofread this. De los prisioneros aliados era demasiado cruda para ignorarla. Los prisioneros estadounidenses en los campos japoneses se enfrentaron a un ataque sistemático, brutalidad, raciones de hambre y tasas de supervivencia que horrorizaron a los investigadores de la posguerra. La diferencia no se limitaba a los recursos, reflejaba filosofías fundamentalmente diferentes sobre el ser humano, el valor y la conducción de la guerra. Los exprisioneros se convirtieron involuntariamente en embajadores de los valores democráticos en el Japón de la posguerra. Su testimonio sobre el trato estadounidense proporcionó contranarrativas creíbles a propaganda militarista que retrataba al enemigo como infrahumano. Sus experiencias sentó las bases para la relación pacífica que se desarrollaría entre antiguos enemigos. La paradoja resuelto. La paradoja que habían enfrentado los prisioneros japoneses, recibiendo amabilidad de enemigos que se les había enseñado a odiar, lo que finalmente reveló verdades más profundas sobre la naturaleza de la fuerza y la civilización. La América que encontraron en cautiverio era lo suficientemente poderosa como para mostrar misericordia, lo suficientemente próspero para compartir la abundancia y lo suficientemente confiado en sus valores para extender la humanidad, incluso ante los enemigos derrotados. No se trataba de debilidad disfrazada de fuerza, sino de una fuerza confiada, suficiente para expresarse a través de la generosidad en lugar de la crueldad. Los juegos de béisbol y las noches de cine no eran herramientas de propaganda diseñadas para quebrar la moral del enemigo. Eran expresiones de carácter estadounidense que valoraba la dignidad humana, incluso en tiempos de guerra. Para los prisioneros que habían sido condicionados considerar la rendición como la mayor deshonra, descubriendo que el cautiverio podía preservar en lugar de destruir su humanidad, representó una revolución filosófica. Aprendieron que la supervivencia sin honor era posible. Los enemigos podían volverse amigos y algunas victorias eran logrado mediante la bondad en lugar de la conquista. El crujido del bate y el destello de la película El Proyector resonó en sus recuerdos mucho después de la repatriación, sirviendo como recordatorio de que incluso en las horas más oscuras de la guerra, la humanidad podría prevalecer sobre el odio, la misericordia podría triunfar sobre la venganza, y antiguos enemigos podrían encontrar un terreno común en un campo de béisbol bajo la dirección de las estrellas de Wisconsin.